Los saludamos de parte de esta iglesia, Casa de Oración Peña de Oreb, iglesia cristiana, evangélica, trinitaria, de Dios, por Dios y para Dios, porque toda la gloria es para Él y todo procede de Él. Continuamos con el estudio que se inició la semana pasada, que es el libro de Efesios, que como les estaba diciendo, si toda la Biblia está representada como un tesoro, la joya más importante es el libro de Efesios. Tiene más verdades y más revelaciones que el mismo libro de Apocalipsis. Y son solamente 6 capítulos, y los primeros 3 capítulos tratan de la libertad que Dios hace en nosotros cuando estamos así, o cuando estábamos así. Y los otros 3 capítulos tratan de cómo deben vivir las personas que han sido libertados de eso. Por eso los invito a que vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Algo muy corto, pero es lo que da inicio para lo de hoy. Cuando lo tengan, como siempre, les pido que oremos para que Dios haga que nuestro corazón sea una tierra fértil para recibir esta palabra. Porque no yo soy un siervo inútil, pero la palabra de Dios, que es rica y es viva y eficaz, quiere hacernos cambiar la realidad de nuestro pensamiento. Amado Dios, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos. Todo el honor y todo el mérito y toda la alabanza es tuya, Señor. Te damos gracias por este día. Te damos gracias y te pedimos que tu santa palabra nos siga alimentando y enriquezca nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo permita que nuestro corazón sea una tierra fértil y que esta palabra tuya comience a dar fruto y nos permita cambiar y permita dejar atrás la vida de pecado, apartarnos de la esclavitud que el enemigo quiso para nosotros y poder seguir caminando hacia la libertad que tú quieres para nosotros en Cristo Jesús. Te damos gloria, gracias en el nombre de Jesús y amén. Gloria a Dios. Estamos en el primer capítulo. La semana pasada solamente comenzamos a hablar del primer capítulo y es tan rico que no hemos acabado. Hoy vamos a comenzar solamente con esa frase. Dice, la versión Reina Valera revisada de 1960, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Todo esto qué quiere decir? ¿Qué es redención? ¿Qué tiene que ver la sangre? ¿Por qué hay que hablar de perdón, de pecado? ¿Y cuáles riquezas y cuál gracia? Hoy ni siquiera terminaríamos de hablar solamente de eso. Porque resulta que esa imagen que estábamos viendo de unos esclavos, eran personas. ¿Qué es un esclavo? Alguien que no hace su voluntad sino la de otro. Y que generalmente la voluntad del otro no es buena para el esclavo. Porque nadie que compraba un esclavo era para ponerlo como un rey o para vestirlo y darle buenas cosas, era para que sufriera. Cuando en estos tiempos alguien dice que ese patrón me quiere tratar como un esclavo, está diciendo es injusto conmigo. Un esclavo no hace lo que quiere, hace lo que el amo quiere. Y muchas veces nosotros decimos, pero es que yo soy libre, en estos tiempos ¿quién me va a esclavizar a mí? Si yo quiero trabajo, si no quiero trabajo. Y viene la pregunta entonces, si eso es cierto, ¿por qué los hombres que no han sido redimidos por Cristo, cuando ven una mujer que no es la suya, la desean? Y si hay un dinero que no es suyo y usted está pasando necesidad, piensa en ese dinero. Y si usted le hacen algo, lo que piensa es en desquitarse. Si no se fuera esclavo de alguien, las personas no tendrían por qué tener esos deseos. Y no quiere decir que nosotros tampoco los hayamos tenido. Pero hoy vamos a entender que nuestros pensamientos le pertenecen a un amo. Nuestros pensamientos no son libres. Nuestra vida no nos pertenece. O le pertenece a Dios o le pertenece al diablo. Así que ni ustedes ni yo somos libres. Nosotros, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, hay 2 reyes y no puedes servir a los 2. O sirves a uno o le sirves al otro. Pero a los 2 no puedes. Amas a este y odias a este. O aborreces a este y amas a este.
Siempre la vida de nosotros va a estar regida por alguien. Pero nosotros decimos, pero es que yo soy libre. Libre para escoger a quién servir. No libre para hacer lo que yo quiera. Yo decido y ustedes, cada uno de ustedes decide a quién servimos. Pero a alguien servimos. Entonces, esos esclavos tenían un amo. Nosotros en este momento tenemos un amo, pero nosotros escogemos a quién servimos. Entonces aquí está diciendo redención. Ahora, miremos qué dice la Biblia. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesucristo y perdonó nuestros pecados. Eso lo dice la Biblia de las Américas. Miremos otra versión. La Biblia de las Américas. Dios es tan rico en gracia, por eso dice riquezas de su gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesucristo y perdonó nuestros pecados. O sea que la sangre de Cristo es necesaria para que nosotros seamos libres. Si alguna religión enseña, si alguna secta enseña que no se necesita Cristo, que solamente con nuestro esfuerzo nos superamos y somos libres como el budismo, que con lo que nosotros paguemos ya podemos comprar, están equivocados, porque aquí dice que solamente la sangre de Jesucristo nos hace libres. Y hay personas que dicen es que a Dios le falló el plan, porque el plan de Dios era que el hombre fuera libre en el Adán y el hombre pecó y Dios tuvo que inventarse otro plan, el plan B. Estábamos leyendo la vez pasada en el mismo Efesios que el Señor sabía que el hombre iba a fallar. ¿Y qué pasa si el hombre falla? Que Dios es santo, y como Dios es santo y es justo, Él tiene que castigar todo pecado. ¿Y qué tenía que hacer Dios con nosotros si fuimos pecadores? La gente dice, ¿por qué Dios, si es tan poderoso, no borra el pecado? Porque si borra el pecado tiene que borrarnos a nosotros, porque el pecado está en nosotros. Y la gente dice, pero yo ¿por qué tengo que pagar lo que hizo Adán? Si toda la culpa fuera de Adán, si todo el pecado que existiera en la tierra fuera solamente por Adán, nosotros no tendríamos, porque Dios no es injusto. Pero nosotros tenemos malos pensamientos, malos deseos y malas acciones. Entonces nosotros, Dios nos va a juzgar no por lo que hizo Adán, por nosotros mismos. Y el plan de Dios es que si Él tiene que borrar la maldad, ¿qué tiene que hacer? Destruir todo lo que es malo. Y entonces se busca un sustituto. Para Dios no tener que borrarme a mí, borrarlos a ustedes, lo que hizo en el Antiguo Testamento fue decir, vamos a poner un animal que pague por ti. Pero eso es injusto. Pero la Biblia dice que la vida está en la sangre. Y la sangre de ese animal que está muriendo o que murió, es lo que quiere decir que se pagó por eso. La sangre es la única que borra el pecado. Entonces, esa muerte de nuestro Señor Jesucristo proclama dos verdades: nuestra redención y nuestro perdón. La Biblia dice en el primer capítulo del libro de Romanos, dice la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos capítulo 1, del versículo 18. Todo el resto del capítulo habla de la culpabilidad del hombre. Pero dice el 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Pero dice algo, ¿por qué tenemos que pagar? El versículo 24 del primer capítulo dice, Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Está diciendo que el mismo Dios es el que lleva al ser humano a que pase por lo que estamos pasando. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pero vuelve a decir el 25,
Por eso Dios los entregó a pasiones. Y después termina diciendo más adelante, habiendo entendido, dice el 32, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. ¿Esto qué quiere decir todo esto? Que el ser humano ha tomado la decisión de hacer maldad. Y por eso Dios nos ha castigado entregándonos a que tengamos placer por esas cosas malas. Pero porque el mismo ser humano ha decidido rechazar a Dios. Ese es el castigo. Cuando Dios castiga a Sodoma y Gomorra, ellos no se castigan solo, es Dios el que los castiga. Cuando Dios, antes de Noé y con el diluvio, decide castigar al ser humano, es Dios el que los castiga. Porque todo sale de Dios. Y como el ser humano peca, la ira sale de Dios. Pero Dios tiene tanto amor, dice la Biblia, que Dios nos amó primero, que Dios hace algo. Dios tiene ira contra el que está pecando. Entonces viene Dios y Él mismo busca la forma de calmar su ira. Fíjense que yo tengo un familiar que me dice que cuando Él le da ira, Él no quiere que se le quite la ira, quiere que le dé más ira. Como nada podía calmar la ira de Dios, Dios tiene que calmar, Él mismo buscar cómo calmarse. Y eso es a través de Jesucristo en estos tiempos. Y antes de que Jesucristo viniera, la ira de Dios se calmaba a través del sacrificio de animales. Entonces, estamos hablando que, volviendo a Efesios 1:7, hablando de redención. Cuando un israelita era esclavo, él podía ser redimido. Alguien podía pagar por él. Si usted en una casa de empeño tiene una moto, tiene una licuadora, ella está ahí porque hay una deuda. Y cuando alguien viene y va a una casa de empeño y compra eso, lo que está haciendo es pagar la deuda. Nosotros, por haber pecado, teníamos una deuda tan grande contra un Dios santo que no podíamos pagarla. La única forma que en los tiempos de antes se pagara la deuda era matando un animal y que su sangre se derramara. Una persona podía ser esclavo de varias maneras. De nacimiento. ¿Qué quiere decir de nacimiento? Si una persona tenía 2 esclavos y esos 2 esclavos, hombre y mujer, tenían un hijo, ese hijo que nacía era esclavo también. Y él no tenía la culpa, pero nació en esclavitud. Pero cuando un ejército de un país derrotaba a otro, esos eran esclavos también. Pero aparte de eso, si alguien tenía una deuda, se podía vender a sí mismo como para pagar esa deuda, como parte de esa deuda. Pero Dios, sabiendo esto, puso una ley que se llama el jubileo. Cada vez que se cumpliera ese tiempo, entonces todas las deudas eran pagadas. Y el que era esclavo por eso, otra vez volvía a ser libre. Y si había vendido una tierra porque tenía necesidades, cuando llegara el jubileo, todo quedaba saldado. En Levítico 25, del 47 al 54, habla del rescate de los esclavos. ¿Y qué decía la ley del Señor? Si tú tienes un hermano que quedó en necesidad y se vendió, él mismo puede negociar su deuda, decir, faltan 3 años para el jubileo o faltan 10 años, me toca conseguir esto. Con mi trabajo yo voy a pagar eso. Pero podía venir un primo, podía venir un tío y decir, no, pero yo quiero pagar la deuda de él. O sea que Dios permitía que se hablara de lo que se llama ahí redención. Entonces nosotros, en estos tiempos, a nosotros nadie nos ha comprado en dinero. Pero como nosotros no podemos pagar lo que hemos hecho ante Dios, que es el pecado, Dios manda a Jesucristo a que Él nos redima. Por eso dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. O sea que nosotros, para Dios, valemos mucho. Porque no nos compraron con dinero, no nos compraron con tierras, nos compraron con la sangre de Jesucristo. Casi nada. Sangre que viene del mismo Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Primero, redención. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Estábamos en esclavitud, pero esa sangre nos limpia. Segundo, ¿qué tenemos? Perdón. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es que un muchachito se porte mal y la mamá vaya allá
y el muchachito está en lío y la mamá lo defienda, y la mamá diga, te voy a salvar, esta gente te iba a castigar, pero allá en la casa tienes problemas conmigo. Ella lo rescató, pero aún está debiendo algo. Pero la Biblia dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para nosotros estar bien con Dios se necesitaba que Dios pagara la deuda, que lo hizo a través de Jesucristo, pero que Dios perdonara nuestros pecados. Entonces, ¿cómo se logra eso? Antes derramando la sangre de un animal. Vamos a Levíticos 17:11. Dice, la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarles, para hacerles justos ante el Señor. Entonces, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Todo ser humano es pecador. Y dice la Biblia en Romanos, por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos nosotros, primero llevamos la influencia de Adán, pero cada uno de nosotros toma la decisión de pecar, y Dios a todos nos destituyó. ¿Qué hace el mismo Dios? Porque el perdón sale de Dios. En los tiempos antiguos, que un animal derramara su sangre. Y de esa forma, si nosotros leemos sobre el día de la expiación, que es el día más importante de todos los días santos que hay en Israel, tenía que haber dos animales. Uno lo mataban, y ese animal que mataban, el sacerdote cogía la sangre y la rociaba en varias partes del altar para limpiar el altar y limpiar el templo. Pero había otro chivo que lo echaban fuera del desierto, y como era un desierto y no había que comer, ese pobre animal se moría. Por eso de ahí sale el término chivo expiatorio. Ese chivo era el que se iba y representaba los pecados del pueblo que se alejaban de Dios. Y el otro que mataban era el que con su sangre calmaba la ira de Dios. Esas dos cosas las hace nuestro Señor Jesucristo ahora para nuestra vida, porque hace 2000 años Él murió por nosotros como ese chivo y derramó su sangre como el que rociaba la sangre. Ahora, ¿en qué parte era la que más importante era necesaria que se echara esa sangre? El altar tenía una tapa, se llama propiciatorio, y en esa tapa llamada propiciatorio era donde había que echar más sangre. Y esa sangre era la que borraba y calmaba la ira de Dios. Y esa tapa se llama propiciatorio. Por eso nosotros tenemos que Jesucristo tiene que hacer propiciación por nosotros. O sea, otra vez ser esa tapa donde están los pecados. ¿Y qué hace esa tapa? Está separando las tablas de los mandamientos de Dios. Y ese es Jesucristo, que era la tapa esa. Entonces, es tan importante eso. La sangre derramada en sacrificio, con la actitud correcta, permitía cubrir los pecados. ¿Qué representaba la sangre? La vida inocente de ese animal, que era sacrificado en lugar de esa persona. La vida infectada del pecador, que merecía morir y que era sustituida por la de ese animal. Y esa sangre satisfacía la ira de Dios sobre el pecador. Recuerden que siempre hemos dicho, y dice la gente, es que Dios ama al pecador, pero tiene ira contra él. Ese sacrificio, esa sangre lograba el perdón de Dios. Pero esa muerte de animales, ¿qué hacía? Algo temporal. El otro año había que volver a hacer lo mismo y el otro año había que hacer lo mismo. El sacrificio de Cristo logra un sacrificio que es de una vez y por todas. Una vez y por todas. O sea que Cristo fue el sacrificio perfecto. Pero para hablar de sacrificio tenemos que volver a Romanos. Y si vamos al capítulo 5, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todas las personas que no han aceptado a Jesucristo, la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios está sobre todo pecador.
Todos los seres humanos somos pecadores, pero volvemos a decirlo. Dios, en vez de castigarnos a nosotros, esa ira la aplicó sobre Jesucristo. Porque en Romanos 5:12 dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán, y siempre se menciona a Adán, no a Eva, porque Adán era la cabeza. Y Adán era quien tenía que decirle a Eva: no, Señor, usted está actuando mal y aquí no se permite eso, porque Dios le dio la responsabilidad primero a él. Adán, dice la Biblia, que al aceptar eso permitió que la muerte entrara en el mundo. Pero no solo eso, sino que cada uno tiene su propia culpa. Entonces la pregunta: ¿por qué Dios nos culpa por lo de Adán? ¿Por qué nos condena? Porque cada día estamos pecando. Confirma que tenemos una herencia corrupta de Adán, pero que tenemos propensión a ese pecado. Entonces, nosotros somos juzgados por lo que Él hizo, pero por lo que nosotros hacemos. Colosenses 1:20, diciendo cómo el mismo Dios busca la manera de salvarnos y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Recuerden que también hay un pueblo a quien Dios se le revela, a quien Dios se le manifiesta, que es Israel, pero había el resto del mundo, que necesitábamos ese mismo Dios. Y de los dos pueblos, Dios quita la pared intermedia y hace un solo pueblo, y Él nos reconcilia, y nos reconcilia con Él mismo también. Entonces, esta muerte de Cristo, ¿qué hace? Nos acerca a Dios, nos quita el pecado y nos limpia para creer en Cristo. ¿Por qué Dios? Algunos dicen, es que Dios es sanguinario, ¿por qué sangre? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 2. Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, pero nosotros estamos cargando muchos pecados. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. A 9:22. Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que si alguien no derrama su sangre, la ira de Dios no se calma. Pero como todos los años había que matar un animal y otro animal y otro animal, tanto así que el sacerdote, antes de matar ese animal por los pecados del pueblo, tenía que matar uno por los de él. O sea que nosotros no nos servía un sacerdote que a los pocos años se moría de viejo y viniera otro sacerdote, sino que tuviéramos un sumo sacerdote, que él mismo pudiera hacer ese sacrificio. Entonces, solamente la ira de Dios es calmada a través de la sangre de Cristo. Si Jesucristo no entrega su vida, siempre que un animal entregaba su vida, se podían dar cuenta era por la sangre. Por eso es que dice la Biblia que Cristo tenía que derramar esa sangre. Pero si Él no hubiera hecho eso, nosotros tendríamos que morir. ¿Y qué significa morir? Morir es que nuestro cuerpo deje de funcionar, pero también separarnos de Dios. Eso es lo más terrible. Pónganse a pensar. Nosotros decimos 70, 80 años, 90 años de edad. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Y toda persona que se murió sin Jesucristo nuestro Señor, toda persona está una eternidad alejado de Dios. No por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir? Que éramos esclavos, que el enemigo nos mandaba, que el pecado nos sometía, pero que Jesucristo, al derramar su sangre, dice: ya yo pagué por ellos. Ya el enemigo no tiene cabida sobre nosotros. Si nosotros vivimos en obediencia a Dios y tenemos ganas de pecar, nosotros tenemos que clamar a Dios y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Porque ese sacrificio ya venció en mí todo pecado.
Por eso dice la Biblia, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Cuando nosotros aceptamos la sangre de Cristo, cuando nosotros tenemos fe en que Él nos ha lavado y nos ha limpiado, quiere decir que somos hijos de Dios. La semana pasada veíamos que nosotros, por fe en Cristo, Dios nos predetermina para buenas obras. Dios nos predetermina para ser hijos suyos. No quiere decir que Dios le dice, a ti te voy a coger para que seas mi hijo, pero a ti no te voy a coger para que seas mi hijo y tú te vas a perder. En el juicio final, ¿qué diría esa persona? Señor, tú no me escogiste para ser salvo. Pero aquí dice que Dios nos predetermina para ser adoptados hijos suyos a través de Cristo Jesús. O sea que solamente cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos toma como hijos suyos y como familia de Él. La Biblia enseña, Hebreos 9:12, que esa sangre de Cristo fue la que pagó. Y Cristo entró a una parte que se llama el lugar santísimo. Solamente el sacerdote principal, el sumo sacerdote, entraba una vez al año para echar esa sangre. Cristo entró porque Él es el sacerdote y Él mismo echó la sangre, o sea, Él mismo fue el sacrificio. Y Él mismo es el propiciatorio, Él mismo la echó sobre Él. Todo Dios lo hace a través de Cristo. Porque la Biblia enseña que ningún ser humano puede pagar sus propios pecados. La Biblia enseña que solamente somos justos por la fe en Cristo. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir justificar? Cuando nosotros hablamos de redención, es un término que se usa para hablar de esclavos. Cuando hablamos de justificación, es un término que se habla en el derecho, que se habla en los juzgados. Este es justo, este no es justo. Pero nosotros no nos podemos justificar. Justificar quiere decir que un acusado, alguien que estaban diciéndole, usted lo acusamos de tales cargos, y después viene el juez y dice, usted lo declaramos libre, usted es justo. Eso se llama justificar. Entonces el apóstol Pablo usa esta palabra en el libro de Romanos para decir que nuestras culpas por haber pecado ya fueron borradas por la muerte expiatoria de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo no cometió ningún pecado, pero la culpa de ustedes y la culpa mía cayó sobre él. ¿Qué pasa con esa justificación? Que Dios diga, ya ustedes son libres por la sangre de Cristo, que somos reconciliados con Dios. Romanos 5:10 dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es reconciliar? Cambiar esa enemistad que teníamos con Dios a una relación de paz y de amistad con Él. Fíjense que en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, a Dios lo conocían como Rey soberano, como Dios, como Creador, pero no como Padre. Y resulta que Jesucristo, cuando comienza a hablar en el libro de Mateo, nuestro Señor, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, comienza a decir, ese Dios quiere ser su Padre y mi Padre. Pero aparte de eso, alguien puede tener un padre y tener mala relación con su padre. Pero vamos al libro de Juan 15:15. Ya nos llamaré siervos. Siervos no es esclavo, pero tiene que hacer la voluntad de su Señor en esa casa. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. A través de Cristo, no solo Dios nos rescata como esclavos, no solo perdona nuestros pecados, no solo nos vuelve parte de su familia, sino que también hace que nos volvamos amigos de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos una comunión con Dios. Hace 2 días que estuvimos en el servicio aquí, después de eso nos quedamos en la vigilia. Y en la vigilia compartíamos esos temas. ¿Por qué en las iglesias tanta gente está cayendo?
tanta gente que sabe la verdad del Evangelio, tanta gente que conoce el plan de Dios de rescatarnos, tantas personas que saben que Cristo entregó su sangre por cada uno de nosotros. ¿Y por qué en tantas iglesias estamos viendo a la gente cayendo? Porque no son amigos de Dios, porque no tienen una comunión con Dios. Solamente nosotros, a través de la comunión con Cristo, hablando, teniendo al Espíritu Santo, como decíamos en la oración inicial, que el Espíritu Santo sea nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro consolador. Cuando tenemos una amistad así y conocemos al Espíritu Santo en intimidad y tenemos esa comunión, nosotros nos volvemos amigos de Dios. Usted se vuelve amigo de alguien, usted dice, ese es mi amigo, porque usted comparte con esa persona. Dice, no, le voy a regalar algo a fulano de tal. ¿Será que le gusta el perfume? No le des porque ese no le gusta. ¿Le gustarán estos tenis? No, eso no le gustan a él. Le regalo este balón, no, esa marca no, a él le gusta esta. Porque somos amigos y lo conocemos. ¿Qué podemos decir de Dios nosotros? Pues yo no sé, yo voy a hacer esto, yo no sé si a Dios le guste o no le guste. Pero si pasamos tiempo en la presencia de Dios, somos sus amigos. Y eso es lo que Jesucristo, nuestro Señor, comienza a mostrar en el libro de Juan. Entonces, nos reconciliamos con Dios a través del sacrificio de Cristo. Él nos justifica. Pero también logra la liberación de la pena y del poder del pecado. Romanos 6:18 dice la palabra, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quiere decir que ya no somos esclavos del pecado. Hechos 13:38 dice, por medio de él os he anunciado el perdón de pecados. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa relación. Fíjense que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Solo aquellos que le reciben, aquellos que le creen, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Siempre vamos a estar recordando esa cita bíblica. A todos los que le recibieron. ¿Qué quiere recibir? Que nosotros abrimos las puertas de nuestra casa y Cristo puede entrar y es el Señor de nuestra casa. Señor, yo necesito que tú perdones mis pecados, pero eso sí, yo hago lo que yo quiera. Me contaba alguien que en una iglesia escuchó a alguien decir, quiero que me quites el vicio, Señor, del alcohol. Quiero que me quites el de la droga, pero no el de las mujeres. O sea, tiene que hacer lo que la persona diga, cuando es lo contrario. Cuando nosotros llegamos allá, Señor, yo voy a poner todo de mi parte, dame la fuerza. Pero necesitamos que Dios nos limpie, dice, de una vez y por todas. Y que nos quite todo, porque Dios tiene que ser, Cristo tiene que ser el Señor de nuestra vida completamente. Dios dice que Él es el único Dios y no comparte la gloria con nadie. Y muchas veces en nuestro corazón hay cosas a las que le damos el primer lugar antes que a Cristo. Puede ser el deporte, puede ser el dinero, puede ser el entretenimiento, la televisión, el sexo ilícito. Entonces, Jesucristo nuestro Señor tiene que tener el primer lugar. Les hago una pregunta para ustedes y para mí. ¿Cuál es la motivación por la que buscamos a Dios? Porque la Biblia dice que hay un libro de la vida, hay un libro de la muerte. Y todo lo que estamos haciendo Dios lo va notando. Y Dios mira la motivación por la que hacemos las cosas. Muchas veces decimos, yo voy a la iglesia. Y resulta que decimos, porque es que allá yo me relajo, yo me desestreso, me desahogo de los problemas de la casa. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con todas esas cosas? ¿Cuál es la motivación por la que a veces compartimos la palabra? El apóstol Pablo dice, a la verdad, unos predican por amor a Cristo, pero otros lo hacen por envidia, otros lo hacen por contienda, otros lo hacen para que lo vean. ¿Cuál es la motivación por la que estamos buscando a Dios? Entonces, cuando somos justificados, el Señor de paso garantiza nuestra vida eterna. Ustedes saben lo triste que debe ser para muchas personas que conocieron del Evangelio y están en el infierno. Es peor, Jesucristo dice, mejor que no me hubieran conocido, que conocerlo y despreciarlo. Por eso hoy que estamos aquí,
Todos tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. De pronto alguien dice, Señor, yo te he buscado tantas veces, pero si usted quiere estar en la presencia de Dios y sabe que es un pecador, porque eso es lo más importante, el que confiesa sus pecados, el que los confiesa y se aparta, recibe perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la Biblia. El que confiesa el pecado, el que sabe que es un pecador, Dios lo perdona. Entonces, por medio de Él se anuncia perdón de pecados. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que solos no podemos limpiarnos y que Dios quiere para nosotros un plan. Por eso estábamos leyendo que cuando dice la Biblia, cuando se dé la dispensación de los tiempos, recuerden que la dispensación son los tiempos en los que Dios ha ido tratando con el ser humano, y hemos hablado, son 7. Cuando esas dispensaciones pasen y lleguemos al final de todos los tiempos, ¿qué va a hacer Dios? Reunir todas las cosas en Cristo, y que sea como Él ha querido siempre que sea, que vivamos en paz, que no haya muerte y que no haya enfermedad y que no haya pecado. La justificación es un regalo de Dios, no lo merecemos y no se obtiene por esfuerzos, solo por la fe en Cristo y por su obra redentora. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Romanos 3:20. Por las obras de la ley. O sea que por mucho que yo haga, yo no puedo conseguir que Cristo me perdone, que Dios me perdone. Solo lo conseguimos a través de la fe en Cristo. Y eso se llama gracia. ¿Qué es gracia? El amor de Dios en la obra redentora de Cristo, por medio de la cual Dios justifica al que cree en Cristo. Gracia es el regalo que Dios nos da, donde a pesar de que somos pecadores nos perdonó a través de Cristo. Romanos 3:26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia. ¿Para qué Dios quiere salvarnos? Cuando nosotros hacemos las cosas, el que está alabando, el que está predicando, el que está compartiendo, no debe hacerlo para que las personas lo vean. No debe hacerlo para que piensen que yo soy bueno. Todo lo que hacemos tiene que ser para engrandecer el nombre de Dios. En el Salmo, no recuerdo si es el 7, el 8 o el 9, David estaba preocupado porque pensaban que él quería quitarle el trono a Saúl y comenzaron a difamarlo. Y David, la preocupación que tenía era limpiar el nombre de Dios, que el nombre de Dios no fuera manchado. Por eso antes de pecar tenemos que pensar, ¿qué va a pensar la gente? Si nosotros que buscamos de Cristo y pecamos, dice, por culpa de ustedes es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. Cada vez que alguien piense en pecar, tiene que decir, ¿qué van a decir de Dios? Porque nosotros tiene que preocuparnos es el nombre de Dios, no el nombre mío. Me haré más vil por causa de Jehová, decía David. Cuando estaba danzando y la esposa lo vio y decía, este está borracho, dice que lo despreció. Me haré más vil por causa de Jehová. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar, otra vez, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si no hay fe en Jesús, nadie tiene justificación. Dios justifica al que cree en Cristo. Cristo es, Romanos, ahora sí, 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nosotros pecamos y Dios, si creemos en Cristo, los pasa por alto. Entonces, Cristo es la satisfacción, gracia, es la satisfacción que Dios recibe y hace que se aplaque su ira. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, Jesucristo, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, pero todo el mundo que cree en Cristo.
Entonces nuestra salvación está cerca, está a la mano, está en Jesucristo. Entonces, la propiciación es la misericordia de Dios. Porque la propiciación, que es la tabla que estaba sobre el altar, y la sangre prefiguraban el perdón al pecador por el sacrificio expiatorio de Cristo. Voy a concluir diciendo 4 puntos. Todo ser humano, antes de aceptar a Jesucristo, es esclavo del pecado y sobre él recae la ira de Dios. Todo el que esté allá afuera y no acepta a Jesucristo y no se someta a Jesucristo es esclavo del pecado y sobre él está la ira de Dios. Todo ser humano, segundo punto, al aceptar a Jesucristo es libre de la maldición del pecado y de la ira de Dios. Cuarto punto, la gracia de Dios a través de Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios. Y cuarto, el pecado ya nos enseñorea de los hijos de Dios. Así que dale la gloria a Dios por todo ese sacrificio que ha hecho. ¿Por qué seguimos viviendo en esclavitud entonces? Porque no conocemos la verdad del Evangelio. El Evangelio es salvación, es poder de Dios para todo aquel que cree. Si nosotros creemos en Cristo, somos salvos. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente le está creyendo al brujo. La gente le está creyendo al hechicero. La gente le está creyendo al horóscopo. La gente se está inventando fábulas. Para los chinos, ahora comenzó el año de la rata. Entonces los que nacieron en el año de la rata, que viene siendo cada 12 años, 48, 60, 72, 84, 96, 2008, 2020, año de la rata. La gente, los chinos están felices los que nacieron en todos esos años porque dicen la rata. Son como la rata los bendice, la rata esto. La Biblia dice en Romanos que dejaron de darle gloria a Dios y comenzaron a darle gloria a los animales, a seres alados, a cosas que vuelan, a cosas que nadan. Ellos miran allá también el dragón, el reptil, la serpiente. Y ellos no saben que eso está representando es al diablo. Pero nosotros tenemos un solo Dios y un solo Señor, un solo Espíritu y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor. Así que la gloria es para Dios.